Bien, gracias. Continuamos con el encuentro, con la siguiente mesa. Quiero presentarles a Leandro González, integrante también del equipo del Observatorio Audiovisual del INCA, es investigador y docente en la Universidad Nacional de General Sarmiento, doctor en Ciencias Sociales, especializado en políticas y mercados audiovisuales, licenciado en Comunicación. Leandro tuvo una amplia participación en el estudio de impacto económico y tributario que hemos presentado en la primera mesa, y bueno, es uno de nuestros analistas. Así que bueno, gracias Leandro. Gracias Julio, gracias por la presentación. Vamos a darle continuidad a este evento en la segunda parte, después del breve intervalo. Me toca coordinar, moderar una mesa titulada Diversidad Audiovisual, ¿cómo medirla? Tenemos la nutrida participación de un conjunto de especialistas en diversas temáticas que nos van a hablar sobre distintos abordajes y van a presentar herramientas metodológicas y conceptuales para abordar la diversidad dentro del audiovisual. En primer lugar, contamos con la participación de María Novaro, que es la directora general del Instituto Mexicano de Cinematografía. María, bienvenida, un placer contar con tu participación. Muchísimas gracias. ¿Me toca hablar? ¿Me estás presentando? ¿Ya me toca mi turno? No estoy escuchando yo, no sé si en la transmisión está saliendo el audio. Yo ya abrí mi micrófono. Ahora sí, perfecto. ¿Me escuchas? Hola, saludaba y agradecía mucho la invitación al encuentro del Observatorio Audiovisual del INCA desde México. Gracias. Gracias a vos, bienvenida. Entonces, viene mi participación, ¿verdad? No sabía si iba a presentar a todos o me presentabas y yo hablaba, pero bueno. Presentamos de uno. Muy bien, muy bien. Bueno, agradezco mucho esta oportunidad de intercambio de experiencias y de diálogo. Yo represento al Instituto Mexicano de Cinematografía, soy la directora general desde diciembre del 2018. Y bueno, he tratado de incorporar algunas ideas para proponer en este diálogo, partiendo del hecho de que mi país, México, tiene entre sus mayores riquezas la diversidad de sus culturas, la representación y autorrepresentación audiovisual de todas las personas y comunidades en su pluralidad histórica, social y lingüística. Tenemos 68 lenguas mexicanas, constituye una parte esencial del patrimonio cultural de nuestro país. Y el IMCINE, el Instituto Mexicano de Cinematografía que represento, saca año con año un anuario estadístico de cine mexicano que a partir del 2019 hemos tratado de enriquecer publicando materiales que propicien una reflexión más amplia e incluyente sobre la diversidad de propuestas y formas de producción del cine y el audiovisual en nuestro país. Era un anuario muy rico en la presentación de los datos de la industria cinematográfica de México, que ha crecido año con año, afortunadamente, pero no se ocupaba mucho de la realidad del cine regional, del cine comunitario, del cine indígena, del cine afrodescendiente en nuestro país. Y a esa tarea nos hemos abocado también de dar una muy puntual reflexión, estadística, gráficas que hablen de la participación de las mujeres en el quehacer cinematográfico en absolutamente todas las áreas. El objetivo del anuario estadístico es contribuir al registro puntual de temas y prácticas cinematográficas diversas, como lo son el cine en sus diversos formatos, el cine regional, el cine comunitario, el cine realizado por indígenas y afromexicanos, la participación de las mujeres en el cine, por supuesto, el cine que aborda la diversidad sexual, el cine experimental y expandido, las obras audiovisuales con propósitos narrativos y expresivos, y también medir y analizar la accesibilidad a la cultura cinematográfica en México para todas las personas. En el anuario, les cuento que nuestros anuarios se pueden consultar en la página del IMCINE, que es www.imcine.gov.mx. Nuestros anuarios se pueden consultar de manera gratuita, descargar de manera gratuita. Ahí se puede ver cómo manejamos gráficas y estadísticas. En el anuario que da cuenta, que publicamos el año pasado, que daba cuenta
del año de la pandemia, de la grave afectación de la pandemia al cine mexicano en el 2020, publicamos por primera vez un capítulo específico para la participación de las mujeres en el quehacer cinematográfico, y en el anuario que acabamos de presentar hace un mes, si acaso, que da cuenta del 2021, incluimos un capítulo de cine mexicano y diversidad. Hay, en este capítulo de cine mexicano y diversidad, siempre presentamos estadísticas, presentamos gráficas, pedimos la colaboración de todas las personas relacionadas con el quehacer cinematográfico para que nos corrijan y nos envíen datos. Proponemos también, de una manera muy abierta, intercambiar términos y metodología para que el registro cada vez sea más puntual. Y en esta ocasión, en el capítulo que les menciono de Cine Mexicano y Diversidad, hay artículos de fondo y hay estadísticas que hablan del cine comunitario en México, que no siempre, pero muchas veces está ligado al cine indígena y afrodescendiente. Hicimos un registro del 2017, que incluye del 2017 al 2021, de películas producidas, largometrajes producidos y exhibidos de 2017 a 2021, bajo 4 criterios: películas narradas desde la perspectiva indígena o afrodescendiente, películas cuyo realizador se autoadscribe como indígena o afrodescendiente. En México, la Constitución mexicana considera que las personas indígenas, que como saben México es un país con un altísimo componente en su población de raíces indígenas, en mestizaje o de poblaciones indígenas. Y nuestra Constitución considera indígena a quien se autoadscriba como tal, o afrodescendiente a quien se autoadscriba como tal. El solo hecho de autoadscribirte como indígena o afrodescendiente te pone en esa situación. También películas parcial o totalmente producidas en alguna lengua originaria. Son 68 las lenguas mexicanas, también consideradas en la Constitución mexicana vivas, lenguas vivas, pero son realmente 10 o 12 las que son actualmente habladas por millones de mexicanos, como el náhuatl, el maya, el celtal, el tzotzil, el purépecha, el mixteco, el zapoteco, el mazateco, el totonaca y algunos más, ¿no? Y hay películas realizadas parcial o totalmente en estas lenguas. Bueno, con todos estos criterios definimos 112 largometrajes de 2017 a 2021 y los analizamos, los cuantificamos, vimos la participación, vimos también su trayectoria en su visibilización, ¿no? Su participación en festivales internacionales y otros asuntos. Les recomiendo del anuario que lean muy puntualmente algunos artículos de fondo, como uno que se llama Cine Comunitario, una búsqueda permanente, de Noé Pineda, que analiza pues la génesis del cine indígena y afrodescendiente en México. Lo analiza desde, no sé, en los 60s, lo resumo así muchísimo, pero de los años 60s o 70s se realizaba ya un cine como antropológico, étnico, realizado por personas que no eran de las comunidades, representando la realidad de las comunidades o pueblos indígenas y afrodescendientes, pero realmente fue a partir de los años 80 que empezaron procesos de formación muy vigorosos, sobre todo en el sur del país, en el sureste del país, en Oaxaca, en Chiapas particularmente. Y en este artículo Noé Pineda analiza todo lo que sucedió muy particularmente en el estado de Chiapas, ¿no? Que vio un impulso a su creación audiovisual muy pronunciado a partir del levantamiento zapatista de los años 90, de la gran labor cultural de un obispo emblemático, Samuel Ruiz, que estuvo un poco antes, en fin, de varios factores históricos que han impulsado una cinematografía muy, muy vigorosa en el estado de Chiapas, como lo es también la del estado de Oaxaca. En este artículo se habla de la forma horizontal, participativa, colectiva, en la forma de trabajo del cine comunitario, a diferencia de una estructura mucho más jerárquica y piramidal del cine más convencional.
y se analizan estos temas. Por supuesto, cualquier producción cinematográfica, pues aparte del valor artístico y el valor cultural y ser importante para el patrimonio de una nación como México, aparte significa un puntual desarrollo económico, generación de empleos, genera especialidades en cine, y eso por supuesto está pasando mucho con el cine regional, con el cine indígena, con el cine afrodescendiente. El principio que rige las políticas públicas, el anuario estadístico nos sirve muchísimo para las políticas públicas que estamos conformando en el IMCINE, justamente pues, por la cuantificación, por la reflexión, por las gráficas que nos permiten definir nuestros programas y nuestras acciones, bajo el principio que rige en México de no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie afuera, que se está aplicando muy cabalmente. Como les decía, en el anuario del año pasado tuvimos este capítulo ya muy ambicioso de registrar muy puntualmente la participación de las mujeres en el cine, que ahí va, no es mala en comparación a muchos países. Y también hay un artículo que les recomiendo muchísimo, un artículo de Ana Daniela Namadi y Margaret Millán, que se llama Pensando el cine de las cineastas contemporáneas en México. Es un artículo que habla mucho de las formas en las que las mujeres realizamos cine, que habla mucho de los contenidos, si es que hay una diversidad de contenidos, pero hay algunas cuestiones cuantificables y medibles especiales, y hace un pequeño recuento de lo que pasó en México con la generación a la que yo pertenezco, yo misma como cineasta, la generación de los 80s y los 90s, que irrumpimos un grupo, pues, no tan numeroso, pero sí significativo de mujeres en el cine mexicano, y que obviamente es el antecedente de las muchas más mujeres que están en el cine mexicano, cineastas contemporáneas que se analizan en este artículo. Una cosa maravillosa de este artículo es que ya da cuenta en su narrativa, al hablar de diferentes cineastas mexicanas contemporáneas y hablar de sus obras, habla indistintamente de mujeres mexicanas, muy claramente de la Ciudad de México, de las grandes urbes, pero también de las cineastas mexicanas ya consagradas de pueblos indígenas y afrodescendientes. Y de la misma manera que puede hablar de Lisa Miller o de Yulena Olaizola, o habla de Natalia Beristain o Lucía Gajá, habla también de Ángeles Cruz, cineasta mixteca, ya con una filmografía amplia de largos y cortos, o de Luna Marán, una cineasta zapoteca de la Sierra Norte de Oaxaca, con películas premiadas internacionalmente, o de María Sojob, una cineasta tzotzil, o de Dolores Santís, otra cineasta de los Altos de Chiapas. En fin, ya habla indistintamente de las obras de estas mujeres. Es un poco, el artículo refleja pues la política a la que aspiramos, que en el crisol del cine mexicano estén estas nuevas voces, estas nuevas presencias de cineastas, hombres y mujeres, indígenas, afrodescendientes, de cine comunitario, de cine regional, en igualdad de términos y enriqueciendo el panorama muy amplio del cine mexicano. Se habla también, perdón, omití dos cineastas afromexicanas, Claudia Sanluz, también una cineasta con una filmografía amplia, con películas premiadas internacionalmente, que es de Veracruz, y Medin Tehuolde Serrano, una nueva cineasta afromexicana también, del estado de Chiapas, con un largometraje y actualmente con una película de animación en postproducción. Las temáticas y las presencias del cine indígena, si bien el cine indígena en sus inicios fue un cine que partía mucho de la denuncia de las luchas sociales, de hablar del extractivismo, de hablar de la territorialidad de los pueblos, y en un primer formato era mucho un cine documental, ha ampliado mucho sus miras a un cine de ficción, a un cine de animación.
a un cine también de nuevas narrativas, como es el cine expandido, el cine experimental. En fin, se está abarcando otras formas. A nosotros, desde el IMCINE, que de paso les cuento, el IMCINE mismo, el instituto que encabezo, se ha feminizado muchísimo. Todas las direcciones, las 5 direcciones sustantivas del IMCINE están presididas por mujeres, casi todas las subdirecciones también. O sea, sucedió un poco de casualidad, o no sé si fue casualidad o fue el movimiento que se estaba dando, pero desde el IMCINE se impulsan muchísimo políticas de dar puntos adicionales a proyectos presentados por mujeres o por cineastas indígenas afrodescendientes o en proyectos regionales. Existen protocolos ya muy depurados para que no haya violencia, acoso sexual en rodajes y que todo esto transite por mejores caminos. En fin, se han establecido los consejos evaluadores de todas nuestras convocatorias, tienen absoluta paridad de género y también tienen representatividad de cineastas regionales, indígenas y afrodescendientes. Y esto nos ha permitido diseñar políticas culturales muy puntuales. No quiero abrumarlos porque creo que tendremos que seguir intercambiando diálogo. Me entusiasma mucho esto de intercambiar datos puntuales con el INCA, pero claramente un programa que tenemos desde hace 4 años, el estímulo a la creación audiovisual indígena y afrodescendiente, que opera para dar apoyos no solo en México, sino también en los países centroamericanos, que son hermanos de nuestras culturas. Pues desde ahí se están impulsando un número importante de películas indígenas y afrodescendientes. Estamos llegando casi a las 50 películas en producción en este momento, largos y cortos. Y varias están ya tomando un lugar incluso en los festivales internacionales y demás. Películas como Bachiletic, una película tzotzil que se estrenó en Biarritz y ganó un premio. Películas como Tío Jim, película de Luna Marán, que también ha tenido una buena resonancia internacional y nacional. Nudo Mixteco, la película de Ángeles Cruz, que narra historias de sexualidad de mujeres indígenas en una región particular de México, en Oaxaca. Tote Abuelo, una reflexión de María Sojob sobre su lengua materna, el tzotzil y el español, bien analizando sobre todo cómo estas lenguas nombran las emociones humanas de una manera diferente y por lo tanto, tal vez las emociones se manifiestan de manera diferente al ser nombradas de manera diferente. También una película maravillosa. Actualmente en Guadalajara se estrena otra película, Tzotzil, que es Mamá, una película hermosísima, muy conmovedora, que acaba de ser estrenada en el Festival Hot Dogs de Toronto. Y bueno, con nuestro estímulo a la creación audiovisual indígena y afrodescendiente, lo que queremos es tener un instrumento adicional a los grandes apoyos que damos de fomento al cine, ¿no? Que son el estímulo fiscal Eficine y un nuevo instrumento que abrimos en el 2021, que es el Focine, que da subsidios, pero no solo a la producción, también a la exhibición. Obviamente se están apoyando también proyectos de exhibición, equipamiento, construcción de espacios, acondicionamiento de espacios de exhibición de cine en diferentes rincones del país, en pueblos indígenas, en comunidades afrodescendientes, y también la preservación de archivos, ¿no? También llevamos 2 años dando subsidios a la preservación de archivos audiovisuales y cinematográficos, y estos apoyos, que son subsidios, permiten resguardar, por ejemplo, archivos valiosísimos que hay en el estado de Oaxaca desde los años 80 del audiovisual de varias comunidades indígenas, o otro archivo que solicitó el apoyo y lo obtuvo de indígenas huijáricas en Jalisco, los huicholes, los llamados huicholes, que también están preservando un archivo. En fin, en paralelo a que se preserve el archivo del recientemente fallecido cineasta Paul Leduc, o el archivo de Felipe Casals, o otros conjuntos de archivos, pero en paralelo, pues también los archivos audiovisuales y cinematográficos de diferentes comunidades del país.
En fin, este es un panorama muy, muy amplio, no quiero abrumarlos, todo esto está contenido en el anuario. En el anuario están las metodologías, la forma en que manejamos las estadísticas, las compartimos con ustedes, por favor no dejen de echarle un ojo al anuario estadístico, abran la página y véanlo. El diálogo sobre justo la forma de presentar las estadísticas, el diálogo que se abre, la forma en que se nombran las cosas. Hay un diálogo, por ponerles un ejemplo muy actual ahora en México, que incluso pone en cuestionamiento si el cine indígena debe llamarse cine indígena o no. Hace rato que en México no utilizamos el enfoque étnico o antropológico porque sentimos que políticamente quedó muy atrás. En fin, hay como muchas cosas que tienen algo para explorar, para compartir con Latinoamérica, con los esfuerzos que se hacen también desde la propia Argentina y a través del INCA que queremos seguir intercambiando. Y en fin, la invitación es a que vean el anuario estadístico, es ambicioso, es gordito, es un buen anuario estadístico, está lleno de estadísticas, explica también los fondos de apoyo, y a partir del conocimiento de ese anuario, pues podríamos en el futuro, ojalá, intercambiar algunas ideas puntuales, algunas políticas públicas que estemos instrumentando, algunas cosas en las que hayamos avanzado de uno u otro lado y compartirlas y enriquecernos recíprocamente. Entonces, bueno, mucho de este cine está en nuestra plataforma del IMCINE, que es Filmin Latino. Casi todos los contenidos son gratuitos, un 80% son gratuitos. Creo que no se pueden visionar desde Argentina, pero bueno, podríamos... Obviamente estamos siempre abiertos a armar ciclos, intercambiar materiales y demás para compartir pues nuestra riqueza cultural, audiovisual, que estamos estimulando con todo en estos años. Muchas gracias, no quiero abrumarlos más. María, muchas gracias a vos. Realmente México siempre es una referencia por su riqueza cultural, por su historia milenaria, nos recuerda la riqueza y la historia de todo nuestro continente, que ciertamente no empezó en el siglo XV. Así que tenemos mucho para aprender y para intercambiar en el futuro próximo. Queda el canal abierto, estaremos hablando. Muchas gracias. Hay algunas preguntas en el chat, las vamos a dejar para el final. Quiero darle paso ahora a la siguiente presentación, que es de Michel Salazar, que es coordinador jurídico y de proyectos en la Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica, la CACI. Michel es abogado especializado en Derecho Audiovisual, Políticas Públicas y Gestión Cultural. Bienvenido, Michel, muchas gracias por estar. Hola, ¿qué tal, Leandro? Muchas gracias. Hola, María. Hola a todos. Estoy muy agradecido por este espacio. Desde la CACI siempre, de hecho, buscamos participar y poder conversar sobre la gestión de la información hoy en día, de cómo se sirve para las políticas públicas. Entonces, de por sí, somos muy agradecidos y es un honor estar también en esta mesa con varias personas, sobre todo con María, que hace un trabajo increíble desde México, como mencionó Leandro, con el anuario estadístico y con toda la política a favor del fomento de cine indígena, que es un ejemplo para la región. Voy a compartir pantalla. A ver, Bueno, el día de hoy yo voy a hablar acerca de lo que son la construcción de indicadores para la diversidad en el audiovisual iberoamericano. Esto es un trabajo que venimos haciendo desde la CECI, específicamente a través de la generación de los reportes a favor de la igualdad de género y, en segundo lugar, el reporte a favor de cine indígena y afrodescendiente, ambos con el objetivo de poder crear indicadores que permitan medir el estado de desarrollo o avance de ambos temas en los países iberoamericanos. Entonces vamos a ver un poco acerca del indicador de género y de la construcción de indicador de cine indígena, que aún está en proceso.
En primer lugar, ¿qué es la CASI? Nosotros, la CASI, somos una organización internacional de ámbito iberoamericano que buscamos contribuir al desarrollo del espacio visual iberoamericano, sobre todo a la integración, y hoy en día fungimos como un espacio de reflexión de diversos fenómenos que acontecen al audiovisual iberoamericano. En la parte más operativa, también somos los encargados de la aplicación del marco normativo para la coproducción iberoamericana, y también damos el respaldo jurídico al programa Ibermedia. Asimismo, somos los encargados de la aplicación del Acuerdo Iberoamericano de Coproducción. En total, en su seno participan todos los países iberoamericanos, son 22 países, y además participa Italia como autoridad invitada. El año pasado se unió Honduras a la CASI, y ya con eso somos todos los países iberoamericanos. Entonces, funge como un espacio muy importante hoy en día de reflexión acerca de diversos fenómenos del audiovisual. El año pasado creamos 5 grupos de trabajo, entre ellos uno de diversidad, y estos espacios o grupos de trabajo conformados por especialistas de los institutos de cine, ya no solo por autoridades, un poco replicando un sistema de multicomisión como son las Naciones Unidas. Lo que buscamos es con los técnicos reflexionar sobre diversos fenómenos de audiovisual que pueden estar vinculados a los temas de diversidad, en primer lugar; en segundo lugar, de distribución y exhibición; en tercer lugar, de fomento; en cuarto, de integración y regulación; y en quinto, de formación. Estos 5 grupos de trabajo reflexionan desde ya activamente sobre cuáles son las principales necesidades sobre estos temas y qué acciones deberían de formularse para, digamos, afrontar los cambios, paradigmas, nuevos agentes, entre otras acciones que están vinculadas a estos temas. Entonces la CASI ha pasado por esta reorganización muy fuerte y hoy en día funge como un espacio de reflexión, creo hoy, que está a la medida de los nuevos problemas del audiovisual iberoamericano. Vamos a entrar en la investigación. ¿Cómo empezó el trabajo de estos reportes? Creo que esto es muy importante porque nosotros buscamos construir una historia del audiovisual iberoamericano desde la propia CASI, para que también sepan cómo analizarnos, pero sobre todo cómo leernos y entendernos desde América Latina y desde Iberoamérica en general. Ambos reportes tienen un antecedente en el 2019, cuando en la reunión que se realizó en Paraguay, Asunción, donde se juntaron todos los institutos de cine, se planteó la necesidad de hacer un manual de buenas prácticas a favor de la igualdad de género, y se planteó la acción de generar puntos adicionales a los proyectos que tengan como composición mayoritaria las mujeres en el marco del programa Ibermedia. Asimismo, en el marco del Año Internacional de las Lenguas Indígenas Originarias, se firmó una declaración en la cual se ponía en valor la necesidad de, a través del audiovisual, promover la cultura indígena y originaria, y asimismo trabajar la lengua o fomentar la preservación de las lenguas a través del audiovisual y su uso social. En el 2020 se hizo un intercambio en la siguiente reunión realizada de manera virtual. Se hizo un intercambio de buenas prácticas a favor de la igualdad de género. Con esta primera acción, los países empezaron a compartir qué acciones trabajaban desde los institutos de cine a favor de la igualdad de género, sea a través de cuotas, manuales de buenas prácticas, entre otros. Ya en el 2021 se crean 2 grupos de trabajo, uno de género y otro de cine indígena, y ambos deciden empezar a hacer un reporte y un análisis que ponga en evidencia cuáles son ya estas acciones de forma más específicas impulsadas desde la CASI. Esta acción empezó en abril, y de abril a julio se hizo un relevamiento de información donde se consiguió la respuesta de 18 de los 23 países de Iberoamérica, esto incluyendo Italia. Entonces, esto en verdad es positivo porque es un estudio representativo de casi la totalidad de los países que conforman la CASI, y se hizo una primera presentación en el GIFAP, que es el Gran Foro Mundial de Artes y Cultura y Creatividad de Colombia, y luego en Ventana Sur, donde en ambos espacios se dieron a conocer los primeros resultados de ambos reportes. Es ya este año
en que en marzo se publica en el marco del Festival de Cine de Cartagena los reportes. Ambos reportes están en la web CASI Iberoamérica. Ambos están de acceso gratuito y libre, y en el marco de este festival se hace el anuncio de su publicación. Para nosotros, la gestión de la información es importante no solo para la formulación de políticas públicas, sino también para la formulación de acciones a nivel iberoamericano, a nivel regional. Un ejemplo es que estos reportes a favor de la igualdad de género, que involucraba acciones vinculadas a la mujer y también a las personas de orientación de identidad sexual y de género diversas, conllevó a que en base a esta evidencia ya sistematizada se pudiese proponer la necesidad de hacer una declaración a favor de esta temática. Es por eso que en el Festival de Cannes hace unas semanas se presentó una declaración firmada por la mayoría de los países de la CASI, donde hubo un compromiso, donde se formuló un compromiso de trabajar en la formulación, revisión de políticas públicas y normativas que involucren un enfoque de género interseccional. Entonces, para nosotros la información nos permite en el ámbito regional llegar a plantear a estas acciones, a diferencia de otros organismos europeos de ámbito también comunitario, como lo es la CASI. Nosotros podemos llegar a formular este tipo de iniciativas y de empezar no solamente en hacer declaraciones políticas, de poner en agenda temas a nivel iberoamericano, sino también de incluso trabajar proyectos de cooperación como lo estamos haciendo con Fiescine Mujeres, que sé que viene en la charla siguiente y que lo comento porque nosotros trabajamos mucho el tema de igualdad de género con Fiescine, que son las academias de cine de Iberoamérica. Entonces, para nosotros esta es una diferencia a nivel, digamos, de organismo internacional audiovisual. A diferencia de Europa, nosotros podemos llegar a ese nivel de alcance y acción pública. Sobre los indicadores. Ahora, ¿por qué es importante hablar de indicadores? Para nosotros los indicadores nos permite, digamos, es una herramienta metodológica para los institutos de cine y para los gobiernos, para que puedan tener una forma de cómo medir el desarrollo en la industria audiovisual. Esta herramienta metodológica busca ser general, busca adaptar la experiencia de todos los países iberoamericanos en distintas áreas, que lo vamos a ver más adelante, pero que de algún modo en países donde recién la acción de fomento del audiovisual está iniciando, sirve para poder, digamos, ellos tener un horizonte de qué acciones promover, cómo trabajar las iniciativas, entre otros, ¿no? Esa es un poco la labor de la CASI, generar estos ejemplos, digamos, o generar estos paradigmas o modelos de gestión para los países que quieran entrar a trabajar o que quieran continuar trabajándolo y empezar a armonizar los sistemas. El indicador también lo que hace es que permite priorizar y determinar cuáles son esas acciones públicas que están vinculadas a favor de la igualdad de género y a favor del cine indígena y afrodescendiente. ¿De qué hablamos cuando hablamos de promover estas acciones? Hablamos, como decía María, de la autoidentificación, de la promoción de dirección de obras, sí, y también hablamos, en el caso de igualdad de género, de la creación de espacios seguros y libres de violencia, hablamos acerca de la circulación de obras y medirlas en base también a esos indicadores de igualdad. Entonces, el indicador conceptualiza cuáles son esas acciones que las vamos a ver rápidamente y permite a los institutos de cine de Iberoamérica y a las autoridades que quieran trabajar o promover esta acción saber cuáles son las acciones que tienen que promover. Y en tercer lugar, permite una medición equitativa entre los países y a nivel del lenguaje internacional. La manera equitativa es porque el indicador busca poner en evidencia algo, es decir, si existe o no existe. El nivel de cuánto invierte un país en alguna acción, digamos que a veces puede ser injusto porque en Iberoamérica hay mucha heterogeneidad a nivel económico, a nivel normativo, a nivel político. Entonces, el indicador permite poner una evaluación equitativa entre los países y evidenciar si es que algo existe o no, si se hace o no, y en ese sentido darle un puntaje que permita promediar a todos de una manera más justa. Y permite entrar en un lenguaje internacional. Nosotros hemos tomado como referencia los estudios tanto de la OEI como de la UNESCO sobre cómo medir una actividad cultural.
hay estos manuales, las 7 I's, por ejemplo, de la UNESCO, que permiten, que establecen cuáles son esos campos que tienes que tú evaluar al momento de trabajar una industria cultural. Nosotros hemos tomado esos campos como referencia y lo hemos adoptado a lo que es el cine y el audiovisual, porque es una actividad muy específica con dinámicas muy propias dentro de todas las industrias. Entonces, estamos tratando con estos indicadores de entrar en ese lenguaje internacional de mediciones con el objetivo de poder trabajar ya con las Naciones Unidas, ser un consejo asesor con, digamos, herramientas metodológicas que permitan entrar en este lenguaje mundial, ¿no? Ya lo hace el Observatorio de Suelo Europeo. Nosotros también tomamos como referencia lo que hace el Observatorio de Suelo Europeo. Obviamente, Europa y América Latina o Iberoamérica tienen concepciones culturales muy distintas. La diversidad cultural en ambos países se mide de formas muy distintas, con variables distintas, pero hay puntos en común que también hemos encontrado y que hemos aplicado a esos indicadores para poder hablar un lenguaje que ya existe y que de algún modo aportar desde nuestra perspectiva qué debe añadirse a ese lenguaje. Entonces, los indicadores nos permiten eso, ¿no? Ya para hablar rápidamente del indicador de igualdad de género, el indicador de igualdad de género es un índice de diversidad con perspectiva de géneros en el hemisferio americano. Está conformado por 4 grandes campos, que es el marco normativo institucional, el fomento y presupuesto, la participación según sexo de los agentes y la distribución de la participación de mujeres en la producción. Nosotros medimos, por ejemplo, en el ámbito de la institucionalidad, si el instituto maneja o no una definición de qué es género, si fomenta el lenguaje inclusivo, si tiene archivos audiovisuales con perspectiva de géneros, una unidad o un especialista a cargo de la agenda a favor de la igualdad de género, si tiene un sistema de calificación de obras cinematográficas o audiovisuales e incluye una perspectiva de género, y si trabaja o promueve o identifica la creación de protocolos para espacios seguros y libres de violencia y discriminación. En el ámbito de fomento, lo que se mide son si el país tiene reservas específicas para el fomento, tiene líneas de fomento público exclusivas o que promueven un aspecto o tienen cuotas de una forma más específica, y otras medidas alternativas, medidas no económicas, es decir, talleres de fortalecimiento de capacidades. A veces hay, digamos, aparte de los talleres, algunas acciones de formación mucho más específicas, o se realizan algunas conversatorios o capacitaciones más focalizadas, entonces es otra acción, o se publica un manual de cómo postular, etc. Digamos que son otras medidas alternativas que están enfocadas y que son no económicas. En el ámbito de los agentes, buscamos medir el registro de los agentes diferenciados por sexo. Es muy increíble ver cómo en la región hay mucha disparidad. Hay países que miden, hay países que tienen registros cinematográficos y países que no lo tienen. Hay países que tienen un registro y que solo identifican empresas y no personas. Y hay países que identifican personas, pero no tienen una variable de sexo. Y hay países que tienen una variable de sexo, pero no de género. Es increíble, en verdad, la complejidad, la diversidad heterogénea que tiene América Latina. Y el indicador busca dar una herramienta y también brindar una justificación para que los países que quieran implementar, por ejemplo, en este caso, un registro con pregunta de sexo, también puedan tener una justificación internacional. Entonces, en este ámbito de agentes medimos eso, medimos cuántas mujeres productoras hay en el país, cuántas mujeres directoras, cuántas mujeres guionistas. Y en el ámbito de la producción medimos cuántas obras han estrenado nacionales, y de esas obras, cuántas son mujeres guionistas o co-guionistas, mujeres productoras o coproductoras, o mujeres dirigidas o co-dirigidas. Hemos tratado de ampliar el análisis del indicador a otros cargos, a cargos técnicos, porque sabemos que dentro de lo técnico aún hay una tendencia a ciertos roles estar ocupados por un sexo. Entonces, lamentablemente, por ahora, esta información, digamos que es la más objetiva que se puede conseguir, y lo que busca este indicador es ser una herramienta que pueda ser actualizada. Entonces, la declaración que se ha firmado en Cannes indica un compromiso de los
de los países que conforman la CACI de trabajar en este indicador cada 2 años e ir actualizándolo cada 2 años. En este indicador también trabajamos con la Federación Iberoamericana de Academias de Cine, con FIACINE, que nos provee una base de datos también sobre agentes identificados, que es parte del proyecto de FIACINE Mujeres. La idea de esta alianza, como trabajar con otros organismos que estamos abiertos a siempre hacerlo, es poder generar una base de datos predecible, sostenible en el tiempo, que haga un indicador vigente y siempre actualizado. Estos son los primeros puntos. Como verán, cada indicador, cada subíndice detrás, con solamente leer de qué va, tiene una acción pública, ¿no? O sea, cuando hablamos de definición de género, la definición tiene que estar en una norma, en un documento. Entonces, los institutos de cine, muchos de ellos, al momento de hacer el formulario, que se han dado cuenta que no tienen una definición de género en su norma de cine o en las bases de su concurso, ya han pensado en implementarlo. Entonces, es muy interesante ver cómo este indicador genera esa acción. Hay países que luego de llenar la encuesta, ver los resultados, se han quedado sorprendidos de, digamos, este nuevo horizonte de nuevas oportunidades para fomentar la igualdad de género y ya no pensar en quizás lo primero que siempre se solicitan en los gremios o que se ve en el día a día en una institución pública, que son las reservas y cuotas específicas. Entonces, ahora hay más acciones, más variables, y en ese sentido, los países, como verán acá, cómo se aplica este indicador, los 3 países que están más desarrollados dentro de esta evaluación son España, Colombia y Argentina. Ambos tienen un índice bastante alto de 8, 6 y 7. Luego sigue México, pero el punto está acá en que estos 3 países tienen el reporte solamente buscaba ejemplificar el top 3, pero por eso México no está, pero está después. Y el punto está en que, como ustedes podrán ver, cada subíndice tiene un puntaje, ¿no? Del 1 al 10. Es como una nota del colegio del examen, algo así. Pero el indicador permite cuantificar cada una de estas áreas tiene un puntaje. Y el indicador, en este caso, como podrán ver, tiene España en el primer punto, en institucionalidad, fomento y presupuesto. Tiene 0 en agentes, porque España solo tiene un registro de personas jurídicas, y en producción tiene un índice alto porque también tiene el registro de circulación de obras. Entonces, el puntaje promediado es de 8. Entonces, es así como se aplica el indicador. Está mucho más detallado en el reporte de forma específica en ambos casos. Yo los invito a revisarlo. Y bueno, es muy interesante ya ver el promedio ponderado de la región de Iberoamérica. Como verán, estamos a medio camino en cuanto al índice, en la evaluación total promediada de los países de la encuesta. Tenemos más avances en institucionalidades, en trabajo de protocolos, definiciones, aspectos quizás más solemnes, más normativos, más, digamos, documentarios, pero importantes porque son la base para lo que viene después. Entonces, en fomento y presupuesto hay 5, agentes 4 y obras 4. Desde la CAFI, el compromiso es que también hemos identificado qué se requiere para mejorar el indicador, qué acciones hay que desarrollar. Entonces, también hay un compromiso muy fuerte de Iberoamérica de ir trabajándolo con ellos poco a poco, ¿no? Ahora, rápidamente, algunos resultados que no voy a entrar en detalle, pero quería solo mostrarles, es, por ejemplo, van a ver la información de cómo se ha ido desarrollando los protocolos de rodaje seguros, desde qué año vienen trabajándose, desde el 2017 en Costa Rica, que empezó con estos manuales para los funcionarios públicos y que luego fue extendiéndolo poco a poco dentro del instituto y luego los proyectos que benefició. Luego empiezan Argentina y México. Luego empiezan Ecuador, Perú y Colombia, luego Bolivia, Chile y Perú. Perú tiene dos protocolos de rodaje seguros, uno dentro del institucional y otro enfocado más a la producción. Muchos de estos protocolos, lo que el reporte vota es que han sido trabajados por el instituto o han sido trabajados por gremios y producciones donde han colaborado los institutos de cine participando en las rondas o comentando su existencia. También lo que hemos identificado es que muchos de estos manuales empiezan referidos al ámbito de la administración pública,
y luego se van extendiendo al ámbito de la producción. Entonces, digamos que es una acción concatenada en algunos países, pero también van a ver en el reporte esa información, van a ver también otras acciones que vienen trabajándolo. En Colombia existe el decálogo de buenas prácticas desde el 2020 y hoy en día hay un compromiso de los beneficiarios a favor de la igualdad de género. En México en el 2021 se firmaba una carta de compromiso de los beneficiarios del fondo que tenían que tener buenas prácticas de equidad de género en un espacio libre de acoso. Y también en Perú se implementa una cláusula similar donde hay que tener un responsable de rodaje seguro dentro de la producción de las que son beneficiadas por su fondo. Entonces, estas tres medidas, por ejemplo, han servido para este año a muchos países como modelos de qué hacer. En Chile, por ejemplo, en Bolivia se han estado discutiendo en base a estos modelos cómo replicarlo y eso obviamente sumará su indicador para cuando se actualice. Estos son algunos países que tienen una definición de género que aplican dentro de su organización. Chile, Colombia, Costa Rica, Perú, México y Guatemala. Estos 6 países tienen una definición que aplican para sus mecanismos de fomento, para sus acciones. Argentina, Chile y Colombia tienen unidades especializadas para el fomento de género y reportes sobre la situación de género están en Argentina, Chile, Ecuador, España y Uruguay. También esto es Ibermedia. En Ibermedia también se midió, porque Ibermedia es un programa cual le da respaldo en la CASI. Entre el periodo 98-2010 se beneficiaron 92 proyectos dirigidos por mujeres y los beneficiados representan el 21-28% del total. Todavía no hay una paridad en el programa Ibermedia, ¿no? En el periodo 2011-2020 aumenta el número de porcentajes, pero aún no hay paridad. Igual la tendencia, como verán, es en aumento, solamente que es volátil, pero es en aumento. Ahora, sobre cine indígena y afrodescendiente, esto es muy interesante porque en el cine indígena y afrodescendiente no se ha podido construir un indicador. ¿Por qué? Porque existen vacíos muy fuertes de información. Estos son, al igual que en el caso de género, los subíndices que son similares, o sea, estamos partiendo de las mismas categorías generales, solamente que los sistemas de medición van a ser distintos. Por ejemplo, en el caso de agentes, para saber si una persona se autoidentifica como indígena y afrodescendiente, no basta con preguntar por el sexo, hay que agregar una pregunta de autoidentificación, hay que darles opciones y pueden haber otras razas que pueden ser también igual de valiosas. En este caso empezamos con la indígena y la afrodescendiente por, como comentaba María, la importancia que existe en América Latina ya implementada en las líneas de fomento de muchos países. Entonces, empezamos por esa medición y lo que identificamos es que eran muy pocos países, aparte de México, Perú y Ecuador, que eran los únicos que tenían estos registros. Entonces, eso generaba que era inviable poder, con solo 3 países, construir un indicador. Tuvimos la respuesta de 18 países. Y obviamente esos 18 países te decían, no tengo esta información, no tengo esta información, no tengo esta información. Nosotros no queremos ser pesimistas, todo lo contrario. Ahora que sabemos en qué tenemos que trabajar, la idea es llenar los vacíos. Principalmente son en los índices de agente y de producción y circulación donde no hay información. ¿Por qué no hay información en estos rubros? Porque, como digo, hay que hacer una pregunta de autoidentificación. Y en ese sentido, aún estamos en ese camino o en ese proceso. E incluso dentro de las comunidades indígenas también hay diferencias, como comentaba María, cuál es el enfoque que es indígena, bajo qué definición se autoidentifican ellas como indígenas. Es declarativo, se aplica lo que dice la Organización Internacional del Trabajo sobre identidad indígena. ¿Cómo se trabaja? La tendencia es que sea declarativo, pero los registros aún están implementándose y construyéndose. Y desde la CASI hay un compromiso de seguir reflexionando y trabajar sobre estos puntos. Pero sobre el subíndice 1 y 2 sí hay información. Eso está detallado en el reporte y se les voy a comentar brevemente para acabar un poquito de la intervención. En el caso de Perú y Colombia, son los únicos países que tienen una definición de cine indígena, no de comunidades, no de reconocimiento, sino de cine indígena. En el caso de Perú está en su ley de cine y en el caso de Colombia está en la política pública de comunicación de y para los pueblos indígenas. En ambos casos tienen una definición que vienen aplicando a sus líneas de fomento. ¿Qué países tienen
una línea de fomento para el cine indígena y afrodescendiente, estos son los países: Colombia, México, Perú y Ecuador. ¿Qué países destinan otros recursos para otras acciones a favor del cine indígena, como es el caso de talleres, fortalecimiento de capacidades, conversatorios? Son el caso de Colombia, México, Perú y Honduras, que ha entrado con su nueva ley de cine a trabajar un poco esos recursos con esos temas. Y en el caso de qué países tienen unidades especializadas, están Colombia y está México, claramente, ambos con sus unidades especializadas y su equipo especializado, que hacen una gran labor. Cuando hablamos ya de líneas de fomento, esto es muy interesante porque entra un país... Michel, perdón, necesitamos ir cerrando. Sí, ya estamos acabando. Ecuador en el 2009 promueve a través de sus líneas de subvenciones el fomento al cine indígena y afrodescendiente. Es el país que tiene 13 años de trayectoria y ya en el 2015 entran Colombia y Perú y en el 2019 entra México con sus líneas de fomento. Entonces es muy interesante ver la siguiente diapositiva que va a evidenciar cómo es que Ecuador, digamos que si bien tiene una larga trayectoria, tiene un fondo menor que los países de México y de Colombia, obviamente. Pero esta trayectoria le ha dado experiencia, ha trabajado con muchos modelos que también están en el reporte y ha hecho que Ecuador sea un país interesante para trabajar este tema, reflexionando con ellos conjuntamente con Colombia y México. Y esto es Ibermedia. En Ibermedia también hay proyectos, sobre todo incorporan una lengua indígena u originaria, eso también está en el reporte, y se han seleccionado 10 proyectos en los últimos 10 años. 3 de ellos son de Paraguay. Esto es muy interesante porque se ha convertido en el país que ha beneficiado a mayor cantidad de proyectos en cine de lenguas indígenas originarias, a pesar que están implementando recién su fondo. En Ibermedia han logrado trabajar esta acción informativa. Entonces, otro ejemplo de cómo estos espacios iberoamericanos pueden servir para trabajar este tema. Y eso sería todo. Los invito a revisar el reporte y muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias, Michel. Sin duda, la CASI es una referencia para todos los países del bloque, sobre todo a la luz de las transformaciones que estamos viviendo en el sector audiovisual, que tienen en buena medida un carácter global. Así que estamos todos ante problemas comunes, necesitamos soluciones comunes y creo que se están dando algunos pasos estimulantes en ese sentido. Vamos a pasar ahora a la tercera presentación de la mesa. Se va a presentar el doctor Luis Albornoz. Luis es profesor e investigador de la Universidad Carlos III de Madrid, donde dirige el grupo de investigación Diversidad Audiovisual. Luis es experto en la Convención de la UNESCO sobre la protección y promoción de la diversidad de expresiones culturales. Es argentino, vive hace muchos años en Madrid. Hace poco estuvo por el Río de la Plata de visita, así que es un placer poder estar ahora a la distancia gracias a las videollamadas. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto a todos. A ver si voy a intentar compartir pantalla. A ver si esto funciona. ¿Lo ven bien ahí? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, en primer lugar, los agradecimientos de rigor. Agradecer al Observatorio Audiovisual del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, a Julio Bertolotti y a todo el equipo. He seguido el primer encuentro que hicieron ya hace unos meses atrás y es un gusto para mí estar participando en este segundo encuentro internacional de observatorios de la industria audiovisual. Creo que esta es la plasmación de un sueño, de un anhelo de alguien con el que tuve oportunidad de trabajar codo a codo, que es Octavio Getino. Voy a ser telegráfico en estos 15 minutos, no quiero llevar mucho más tiempo, para presentar una parte del trabajo que desde hace más de una década venimos realizando en el grupo de investigación Diversidad Audiovisual, que tiene base, como bien decías, Leandro, en la Universidad Carlos III de Madrid, pero que están integrados investigadores de otras universidades españolas y europeas, y sobre todo mantenemos un diálogo permanente con la intervención de investigadores
de América Latina, ¿sí? Concretamente hoy voy a referirme a la problemática de la medición de la diversidad de un conjunto audiovisual. Y hago esta primera aclaración: cuando hablo de un conjunto audiovisual podemos pensar en el sistema televisivo, o en el parque de salas cinematográficas, o en el segmento de los servicios de video on demand. Y voy a plantear con toda, y esto lo digo en serio, con toda humildad, una suerte de potencial modelo, una herramienta en todo caso, que contribuya a la evaluación de la diversidad de un conjunto audiovisual, ¿sí? Parte del trabajo que voy a presentar está incluido en una obra colectiva que titulada Diversidad de Industria Audiovisual, el desafío cultural del siglo XXI, que fue publicada por el Fondo de Cultura Económica en México hace unos años. Y en ese libro, precisamente, tenemos 2 capítulos que abordan el tema, la problemática de medir, ¿no?, la diversidad. El primero de los capítulos se titula Medir la diversidad en la industria audiovisual, una tarea posible, y repasa el trabajo promovido por la UNESCO. Y hay otro, de los que ese es de mi autoría, y hay otro capítulo que se titula Apuntes metodológicos para un modelo de medición de la diversidad en televisión, escrito también por una argentina que trabaja desde hace muchos años en Salamanca, Patricia Marenghi, que es el capítulo 8. Entonces, lo primero que creo importante señalar es que medir la diversidad en el ámbito audiovisual es una tarea extremadamente compleja. Y es una tarea extremadamente compleja por 2 motivos, básicamente. Por un lado, falta una definición consensuada sobre qué se entiende por diversidad en el audiovisual. Creo que Michel Salazar va también por ese lado, ¿no? Y por otro, en segundo lugar, como vamos a ver, es una noción, un concepto que tiene una gran multidimensionalidad, podríamos decir. Por lo tanto, la determinación sobre en qué consiste la diversidad y, por tanto, qué incluye su definición y medición en el ámbito del audiovisual o de la cultura se ha mantenido imprecisa a lo largo de los años. La consecuencia directa, también la apuntaba Michel en su intervención, las dificultades para evaluar las políticas públicas diseñadas a apuntalar el tema de la diversidad. Sin embargo, en nuestro trabajo lo que hemos visto es que hay una gran tradición de estudios del ámbito académico, de investigación académica, que han reflexionado sobre el tema de la diversidad, de la diversidad cultural. Hay gran cantidad de estudios, ahí pongo al solo algunos autores que para nosotros han hecho un trabajo significativo, como Dennis McQuaid o Philip Napoli, Van Quillenburg, Van der Wurff, etcétera, etcétera. Pero la cuestión cobró mayor auge en este siglo a partir del advenimiento de la proclamación de la Convención de la UNESCO sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales. Concretamente, hubo un programa desarrollado por el Instituto de Estadística de la UNESCO con el apoyo del sector cultural de este organismo internacional entre el año 2007 y el año 2011, que estuvo explorando, el programa Midiendo la Diversidad, que estuvo explorando las posibilidades de llegar a construir indicadores sintéticos acerca de la medición, la evaluación de la diversidad. Como decía, el concepto de diversidad en audiovisual y en el resto de las industrias culturales ha estado sujeto a una permanente oscilación, diría, entre 2 enfoques divergentes. Por un lado, aquellos estudios que han considerado la diversidad solo como un atributo de los contenidos puestos en circulación. O, por el otro lado, aquellos que la han abordado desde una perspectiva más amplia, incluyendo en su cálculo todas las fases de la cadena de valor del audiovisual, básicamente producción, distribución y consumo.
La consecuencia de esta oscilación es una desigual vinculación con la problemática de la concentración del mercado y de la propiedad de los medios de comunicación, de los medios audiovisuales. En muchos de los trabajos ligados al primer enfoque, o sea, el foco de la diversidad como diversidad de contenidos exclusivamente, la concentración ha operado como un factor independiente, mientras que en los estudios enmarcados en el segundo enfoque, muchos de ellos provenientes de la economía política de la comunicación, la concentración opera como un componente más de la diversidad, ¿sí? Nosotros estuvimos debatiendo aproximadamente durante 2 años qué se podía entender, qué entender por diversidad de y en un sistema audiovisual. Y hemos llegado a la siguiente, siguiendo también la estela del trabajo de Philip Napoli, hemos llegado a la siguiente entendimiento. Por un lado, que la producción, la distribución, la promoción y la exhibición de contenidos no debe estar concentrada en un número reducido de agentes. Y que estos agentes deben tener diferentes tipos de titularidad, tamaño y origen. En segundo lugar, un segundo punto tiene que ver con los contenidos. Y los contenidos deben exhibir diferencias de distinto tipo en términos de valores sociales que transmiten, en términos de identidades representadas y en términos de estéticas exhibidas. Y ahí hablamos, o nos ha servido para la reflexión, la definición de Andrew Napoli, donde él entiende la diversidad como una combinación de 3 componentes, que son los siguientes: variedad, balance y disparidad. Básicamente, lo que él viene a decir que un sistema es más diverso cuanto mayor número de categorías posee ese sistema. Por ejemplo, podemos imaginar el origen geográfico de los contenidos, ¿no? Cuanto más países participan en la elaboración de los contenidos que se ponen en circulación. También es más diverso cuando más equilibradas se encuentran las categorías. Y en tercer lugar, el punto de la disparidad, cuanto más difíciles sean unas categorías de otras. Bueno, no tengo tiempo aquí de explicar, pero este tema de la disparidad, de establecer la disparidad, por ejemplo, entre una película belga y una alemana, y una argentina, ha sido un quebradero de cabezas. Por lo tanto, el tema del componente de la disparidad no ha sido utilizado en los estudios de comunicación. Entonces, volviendo, decía, los contenidos deben exhibir diferencias de distintos tipos en términos de valores transmitidos, identidades representadas y estéticas exhibidas. Y estos contenidos deben tener, en un sistema diverso, óptimamente, deben, por un lado, reflejar la multiplicidad de los grupos que conviven en una determinada sociedad, es decir, lo que podríamos decir, deben reflejar la diversidad interna propia de cualquier sociedad, y por el otro lado deben hacerse eco de las expresiones de culturas foráneas, es decir, la diversidad externa. Y en último lugar, que quizás podría estar en primero tranquilamente, es en un sistema audiovisual diverso, los ciudadanos y los grupos sociales deben poder acceder a elegir entre un diverso número de contenidos audiovisuales e incluso pueden llegar a crear y difundir esos mismos contenidos. Y acá estamos en 2 principios básicos de la democratización de la comunicación, como son los principios de acceso y participación. Entonces, hay la propuesta de modelo de medición que vengo a presentar, descansa básicamente sobre 3 ejes, ¿no? En primer lugar, ¿qué medir, ¿no? Vamos a definir los componentes de la diversidad. En segundo lugar, sobre qué o a quiénes medir, dónde vamos a poner la lupa, es decir, las áreas de aplicación donde vamos a ver esto, que era un poco también lo que decía Salazar en la presentación anterior, ¿no? Donde ponía el foco en determinados aspectos del funcionamiento del audiovisual. Y esto pueden ser entornos, pueden ser actores, pueden ser elementos a los que se aplica la medición.
Y el tercer eje es qué aspectos medir, las dimensiones de la diversidad. Es decir, esto hace referencia a facetas específicas, producto de la operacionalización de los conceptos, que constituyen aspectos relevantes susceptibles de medición. Quizás se va a entender un poquito más a continuación, cuando acá está el modelo. Si ven los componentes de diversidad, decía, bueno, el tema de variedad y equilibrio, el tema de la disparidad lo descartaría porque es polémico, como decía, muy difícil de aplicar en el ámbito cultural, pero sí es importante para nosotros tener una visión holística del funcionamiento del segmento audiovisual que se vaya a evaluar desde el punto de vista de la diversidad. Es decir, entendemos que tiene que entrar ahí el completo, la cadena de valor, o sea, producción, difusión, visionado de esos contenidos. Y ahí tienen los contextos o áreas de aplicación, que esta es una propuesta similar a la de Philip Napoli, donde se identifican primero las fuentes de esa producción y de esa distribución de contenidos, en segundo lugar los propios contenidos y en tercer lugar el consumo, en el caso audiovisual el visionado. Y a su vez estas áreas de aplicación, fíjense, aquí hay una batería de dimensiones aplicables a cada área susceptibles de construir los indicadores a los que se hacía alusión recién. Por ejemplo, en el área fuentes podemos ver los tipos de propiedad, y con esto me estoy refiriendo a si es pública, privada o mixta, a la finalidad, si tiene una finalidad de lucro o no lucrativa, el tema del origen y alcance geográfico, es decir, la procedencia y la cobertura geográfica, algo que también es muy importante en sociedades como las nuestras, donde hay una fuerte concentración geográfica de la producción de contenidos y de lo que reflejan a su vez esos contenidos. El tamaño, la dimensión del tamaño, que tiene que ver con el volumen de producción y con la cuota de mercado, y en cuarto lugar la composición de la fuerza laboral. Y ahí tenemos variables a considerar como género, etnia, religión, etc. Ahí me viene a la cabeza ahora, por ejemplo, el plan de diversidad e inclusión desarrollado por el emisor de radiodifusión público canadiense, que trabaja muchísimo el tema de la composición de su fuerza laboral, con tema de inmigrantes, con tema de mujeres, con temas de pueblos originarios, etc. Es decir, con segmentos de la población que han estado tradicionalmente marginados de ser parte, de formar parte de esa fuerza laboral. Respecto al área de contenidos, ahí tiene una batería de distintas dimensiones, de 8 dimensiones. Hay evidentemente algunas de estas dimensiones que están ahí nombradas, que han sido medidas frecuentemente en estudios anteriores, o que vemos afortunadamente que hay una tendencia al alza a considerar estas dimensiones, por ejemplo, el tema de género e identidad sexual, que cuando nosotros empezamos a trabajar con esto hace 10 años atrás estaba, por ejemplo, en los países iberoamericanos o en Latinoamérica estaba totalmente ausente esta dimensión, y hoy cada día hay más informes y reflexiones acerca de esto, acerca de la presencia de distintos colectivos fuera de las cámaras y en los contenidos y en los propios contenidos. Pero hay otras dimensiones que se encuentran aún poco exploradas. Por ejemplo, la orientación ideológica y cómo operacionalizar eso, ¿no?, en sus vertientes tanto política y religiosa. Por ejemplo, el tema de las clases sociales, etc. Y para el área de visionado, de consumo, claro, tendríamos que analizar las relaciones entre esta oferta más o menos diversa y la relación que hay con el consumo directo. Por eso es importante en las políticas públicas tener en cuenta
estas distintas áreas de intervención de los estados, y esto nos lleva, por ejemplo, esta última nos lleva a la intervención de la formación de audiencias, ¿no? A la formación de públicos, ¿sí? Ya he consumido 16 minutos, voy a terminar con esta diapositiva, con esta reflexión final, que me parece dos cosas que quiero incidir. En primer lugar, como pongo ahí, es imprescindible contar con datos e informaciones correctas y válidas sobre el sector cultural en general, y donde se incluye la industria audiovisual y sus distintos segmentos de actividades, ¿no? Michel decía recién, hay vacíos de información, y si tenemos vacíos de información, no nos permiten construir índices y no podemos guiar políticas basadas en evidencias. Por lo tanto, es imprescindible contar con datos e informaciones con la finalidad de acompañar acciones y cambios, monitorear desempeños y resultados, definir objetivos y, principalmente, justificar la inversión de recursos públicos. Aplicados a la diversidad del y en el audiovisual, se debe considerar a los indicadores como fuentes de información sobre aspectos parciales del funcionamiento del sistema, posteriormente poder ser leídos de forma interrelacionada. En este aspecto es muy clave tener claro qué tipo de información se quiere obtener y en función de qué objetivos. Y finalmente estoy totalmente de acuerdo con la defensa de la importancia de los indicadores y esos indicadores, el lenguaje internacional de las mediciones, estoy totalmente de acuerdo, pero sin embargo me gustaría dejar claro que hay que complementar la información que brindan los indicadores con análisis cualitativos que consideren distintos aspectos, muchas veces que se escapan a esos indicadores, como son el marco legislativo, las estrategias desarrolladas por los distintos agentes intervenientes y las políticas al cargo del sector público. Muchas gracias. Impecable con el tiempo, Luis, muchas gracias. Dejaste mucha tela para cortar. Simplemente un comentario, dado que estuviste justo con el tiempo. Hoy en día la medición de la diversidad en el audiovisual es casi una obligación, sobre todo en aquellos países que cuentan con regulación de plataformas, ¿verdad? Bueno, te diría que los países que cuentan con regulación de plataformas, y estamos hablando a nivel mundial, y eso es algo que me tocó trabajar para el capítulo sobre diversidad mediática que escribí en el último Global Report, informe global de UNESCO sobre diversidad de las expresiones culturales, los países que cuentan con esa regulación son minoritarios. Es un número muy, muy reducido todavía. Cuidado. Digamos. Y ya ves, el tema de en Europa, por supuesto, como hoy se presentó, hay una directiva europea de servicios audiovisuales que es de finales del año 2018 y que todavía no todos los países han hecho la transposición a su ordenamiento jurídico. Yo creo que se están dando pasos, hay un debate también incipiente y muy interesante en América Latina, sigo mucho el trabajo que está haciendo, por ejemplo, Observacom, pero no nos engañemos, todavía hay mucho camino para recorrer en esta regulación y en ver y en desmontar ese discurso basado en evidencias sobre si los servicios de video on demand han llegado para ofrecernos la tan ansiada diversidad en el sector audiovisual. Lo digo con cierta sorna, ¿no? Así es, Luis, un lujazo, sin duda, como vos decís, queda un largo camino por recorrer, pero tenemos material para trabajar respecto a los próximos pasos que se darán o no en cada país de Latinoamérica o en la región en general. Nada, para nosotros es muy importante haber contado con tu participación. Muchas gracias. Pasamos ahora a la siguiente presentación. Otro latinoamericano viviendo en España, Emilio Papamija, es director de investigación y de representación trans en el Observatorio de la Diversidad de los Medios Audiovisuales en España. Va a presentar un trabajo titulado Metodologías Feministas Mixtas. Emilio, bienvenido. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por tenerme aquí, por la invitación.
Realmente es que estábamos súper contentos de recibir la invitación porque queremos compartir. Ahorita me parece súper interesante lo que han expuesto y me encanta Luis que haya sido ese puente como entre lo que exponían al principio María y Michelle, porque creo que hablando de contenido nosotros sí que hacemos ese énfasis más en el contenido que en lo que está detrás, ¿no? Entonces creo que yo también estaba pensando mucho en el tiempo como para ver cómo qué podemos compartir, ya que me parece súper interesante y enhorabuena por este proyecto, porque me parece muy interesante entender cómo podemos conectarnos entre observatorios para, para añadir a la discusión, ¿no? Entonces, también estoy un poco hesitante en si compartirles la, la presentación, que es realmente lo que más quisiera es poder hablarles, pero creo que no me va a ser posible. A ver, le pedimos a los compañeros de técnica si nos pueden habilitar para que puedas compartir pantalla. Si no, charlamos y ya está. A ver, Sí. ahí o me dicen no. que sí. Botón verde. Sí, normalmente sí, pero bueno, mira, no me está dejando. Yo creo que es como por una cosa de mi sistema. Está. Bueno, no. Voy a exponer así porque creo que me pide que baje, que me salga del Zoom para poder exponerles. Pues bueno, pues nada, me va a tocar así. Pues muchísimas gracias. Nosotros somos el Observatorio de la Diversidad de los Medios Audiovisuales. Aquí es el primer observatorio que lo que procura es medir la diversidad, la representación de personas LGBTIQ+, la representación de personas con discapacidad y la representación de personas racializadas en los medios audiovisuales de España. Principalmente nosotros lo que hacemos es que producimos este informe anualmente de cómo es y cuál es la presencia de estos personajes en el spam de un año, ¿no? Entonces nuestros informes son anuales dentro de la ficción que produce España. Es decir, que nosotros analizamos todos los personajes que son medianamente relevantes o los que pueden llegar a tener una relación con el público eh, en las series y en las películas que se producen desde España. Esto es muy importante porque nosotros cuando empezamos a definir qué era lo que queríamos hacer, entendimos que la ficción es esta herramienta potenciadora de cambio social, ¿no? La ficción, como nos demostró el COVID, más allá de ser un entretenimiento, es una potencial arma pedagógica, ¿no? Y esto nos interesaba mucho porque vincula siempre un marco referencial a la realidad del resto de personas, ¿no es cierto? Y más allá de saber cuánta era la presencia, porque es muy importante, como lo habían dicho en las exposiciones anteriores, nos interesaba saber cuáles eran las narrativas que contaban estos personajes y que tenían una relación. Hay una ventaja que tenemos y es que al hacerla anualmente, nuestro informe es con una mirada atrás, ¿no? Es una retrospectiva del año. Nosotros en este momento estamos trabajando en el informe del año pasado, en las producciones que se produjeron el 2021. Y esto nos da algo que me parece a mí muy interesante y nos da un contexto político y un contexto social, ¿no? Entonces podemos analizar cuáles son los mensajes que se están mandando a partir de la ficción en el medio masivamente consumido y cómo está llegando, si está contribuyendo a un cambio social, político o no, ¿no? Para darles un ejemplo, no sé Emilio, si... me dicen, ¿Sí? a ver si puedes probar ahora. Compartir. Ah, sí, ya se puede. Genial. Perfecto, muchas gracias. No sé cómo lo ven aquí. Perfecto. Listo, entonces, sobre todo para que ahí nos sigan en redes y nos vean
Entonces, sí, entonces esto era de las cosas que más nos interesaban, ¿no? Era promover cómo podemos hacer que la gente entienda desde la ficción cómo son estas narrativas y cómo son estos personajes. Para darles un ejemplo, en Estados Unidos hay un dato que siempre me gusta mucho dar y es que el 20% de las personas en Estados Unidos solamente el 20% dice conocer personalmente a una persona trans, ¿no? Es decir, que el 80% restante se hace una imagen de lo que somos o de lo que deberíamos ser por lo que ve en televisión y lo que ve en películas, ¿no? Entonces, es por esto que nos interesaba mucho crear diferentes narrativas. ¿Por qué? Porque no estamos apostando, no somos un observatorio que le apuesta a lo políticamente correcto o no. O sea, entendemos como entendemos la parte subjetiva de eso, ¿no? Y las implicaciones, sino más bien abogamos porque se creen más narrativas que sean diferentes y que no nos quedemos en estereotipos para poder mostrar la identidad de lo que al fin y al cabo somos todos, ¿no? Como somos personas complejas y personas diversas. Entonces, bueno, nuestra metodología, nuestro análisis se basa en dos situaciones complementarias y pues tenemos nuestra metodología cuantitativa y nuestra metodología cualitativa. La parte interesante es que nosotros proponemos hacer metodología feminista. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que intentamos hacer todo el conocimiento que producimos es colectivo y lo hacemos de una forma transversal. Para esto abrimos una convocatoria a voluntarios al principio del año, para todos los voluntarios que les interese participar en el análisis. Y nos conocemos con ellos, trabajamos de la mano con ellos durante todo el proceso. Esto nos da en que el año pasado, por ejemplo, se inscribieron 176 personas. Hoy en día estamos trabajando con 70 personas a quienes capacitamos con cosas muy básicas de representación. Les damos un poco de contexto de cómo ha sido históricamente esta representación, hacia qué lugares va, qué es lo que nos importa, qué es lo que nos preocupa. Y les enseñamos a usar nuestra aplicación, que es nuestra aplicación el software con la que sacamos los datos de la parte cuantitativa, ¿no? Esto es muy importante porque nunca abogamos por tener una verdad, sino que entendemos diferentes realidades desde las personas que están analizando y no las tomamos como verdades absolutas, sino que más adelante les explicaré cómo hacemos como este intercambio, ¿no? El año pasado también nos aliamos con el CERMI, que es el Comité Español de Personas con Discapacidad, y esto nos dio la oportunidad también de tener este año, contar con mucha presencia de voluntarios con discapacidad. Y también hablamos con muchas asociaciones antirracistas que también abren la convocatoria para que participen personas racializadas. Entonces, la parte cuantitativa es quizás la parte más fácil, por decirlo de esa forma, porque intentamos entender cómo puede tener un personaje relevancia a la hora de tener una relación con el público, ¿no es cierto? Entonces, para esto usamos varios filtros en los que incluye cuáles son las películas y las series que debemos analizar y cuáles realmente no nos interesan, ¿no? Y cuáles son los personajes que nos interesan. Entonces tenemos nuestros filtros en donde entendemos cuáles son las relevancias por medio de taquilla, por medio de espectadores, diferentes cosas. La parte cualitativa es cuando entendemos cuando hacemos un zoom pues a todas las producciones audiovisuales, ¿no? A todas estas producciones. Nos interesa no solamente que tenga personajes, sino que también si hablan de la comunidad LGBTIQ+, o si habla como producción de algún tema político importante, o si habla de un tema que sea relevante pues, para nuestras tres ramas de comunidad LGBTIQ+, racialización y personajes con discapacidad. Cuando tenemos todos ese material, toda la muestra principal, repartimos entre todos los voluntarios, los capacitamos de qué es lo que estamos buscando y los repartimos entre todos.
hacemos varias reuniones para entender cuáles son quiénes son las personas con las que contamos, ¿no? A qué se dedican, a qué hacen, todo. Y esto es muy importante porque al generar conocimiento colectivo y transversal, no nos interesa tener solamente un perfil de persona. Después de abrir al visionado, a cada quien se ve sus producciones, sea una serie, sean varias películas, empezamos a abrir mesas de discusión por identidad. Estas mesas de discusión abrimos 6 mesas y hablamos de todos los temas que se hayan encontrado, ¿no? Hablamos de cómo se está representando la comunidad gay, cómo se está representando la comunidad lésbica, cuál es la presencia trans, y hablamos de cosas muy específicas que nos pongan a debatir, ¿no? Y como decías antes, Luis, pues las líneas de discusión son muy difusas porque al final nosotros no solamente nos interesa cuál es el objetivo de la productora, qué es el mensaje que se está mandando, sino que nos interesa sobre todo es cómo está llegando, ¿no? Y eso siempre lo abrimos al espectro de otras identidades, ¿no? Es como, bueno, nosotros como comunidad LGBTIQ+, entendemos este mensaje por este lugar. Pero ¿qué pasa una persona que no tiene nada que ver con la comunidad LGBTIQ+? ¿Cómo le está llegando ese mensaje, ¿no? Yo creo que esto es muy interesante porque por primera vez encontramos cómo podemos mandar mensajes a través del audiovisual por las narrativas, ¿no? que hacemos. Entonces, una vez que hacemos estas mesas de discusión, sacamos conclusiones colectivas y luego una persona de cada identidad escribe la parte de representación. Entonces, yo como persona trans escribo la parte de representación trans, intento tener en cuenta todas las conclusiones que sacamos y después todos estos análisis se van a diferentes asociaciones que dan también su opinión en cómo ha sido representada esa identidad. Entonces tenemos varios filtros en los que al final pues terminamos dando un poco de revueltas para eso, para dar un mensaje, ¿no? Después, la parte importante para nosotros no es crear políticas públicas, sino crear procesos pedagógicos con las productoras, con los espectadores, con diferentes asociaciones y con diferentes instituciones pedagógicas, ¿no? Entonces, después de esto, cuando entendemos cuáles son las narrativas que se están andando, lo que hacemos es que vamos a hacer procesos diferentes pedagógicos en productoras. El año pasado, por ejemplo, trabajamos con Netflix, los capacitamos en cómo hacer personajes con lenguaje inclusivo, cómo crear personajes trans que sean digeribles para el público de alguna forma. Hablamos de la creación de narrativas, la creación de políticas, todo en un contexto de productoras y también de institutos pedagógicos, ¿no? Y bueno, esta es parte como de nuestra metodología que les podría contar un montón de cosas, pero me gustaría como quedarme en eso, es porque creo que es algo que podemos aportar nosotros, ¿no? Me gustaría resaltar sobre todo en el uso del colectivo, ¿no? Porque yo creo que los datos más importantes que nosotros sacamos, los sacamos a partir de crear una comunidad que se mantiene junta durante 6 meses y en donde es gente de todas las edades, es gente de diferentes racializaciones y esto ya nos crea, ya es más pedagógico, ¿no? Por decirlo así, o sea, fuera de las políticas públicas ya nos crea un diferente cambio, un diferente motor de cambio, ¿no? Entonces, si tienen preguntas, es que me gustaría pasar a preguntas para charlar, más que les invito a que lean nuestro informe porque les podría dar muchos datos, tenemos un montón de datos muy interesantes y creo que también quería como hacer énfasis en algo que dijo María al principio, y es que es muy importante reunir estas narrativas con lo que está sucediendo detrás de estas narrativas, ¿no? Porque, por ejemplo, una cosa que nos dimos cuenta desde el informe del año pasado era que cuando había una directora mujer, era cuando más esa producción tendía a ser diversa.
¿Qué significa diversa? Los únicos personajes lésbicos que había el año pasado en películas eran de mujeres, eran de directoras, de mujeres directoras. Entonces, esto es uno de las cosas que me parece mucho, que me parece muy importante que nosotros como observatorios lancemos, ¿no? Es como cuando tienes diversidad detrás de cámaras, seguro tendrás diversidad delante de las cámaras. Pero esto se aplica a empresas, a lugares pedagógicos, a congresos, a todo, ¿no? Entonces, creo que ese sería un poco como mi mensaje para alivianar un poco, porque creo que tenemos todos un montón de datos en la cabeza y creo que me gustaría, sí, compartir más por ese lado. Y pues muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Emilio, súper interesante. Ya estamos compartiendo por el chat el link al informe para quienes quieran consultar. Es interesante ver cómo se van complementando los enfoques de todos los expositores. Uno podría preguntarse, bueno, ¿en qué medida la representación de los representados mejora sus condiciones de existencia? Que es algo que habría que evaluar en paralelo, ¿no? Que es muy interesante. Pero de todos modos está bueno este enfoque complementario de la representación con la participación en la producción y en la distribución, exhibición y el consumo. Creo que estamos dando un enfoque integral sobre la diversidad, que ahora lo vamos a cerrar, creo, con la participación de Vivian Ferreira. Ella es presidenta de SP Cine y de la Asociación Brasileña de Profesionales Audiovisuales Negros. Es abogada, activista y cineasta negra, especialista en políticas públicas para la industria audiovisual. Vivian, bienvenida, un placer contar con tu participación. Olá, Leandro, muito grata. É uma felicidade estar aqui, me juntar a todos os colegas, numa conversa muito importante para todos nós. Acho que a diversidade tem cada vez mais ganhado um espaço de preponderância nas políticas do audiovisual, sobretudo na América Latina. Então, fico feliz de poder contribuir com essa conversa. Acho que para começar um pouco, me apresentar e dizer de que lugar consigo contribuir, eu tenho uma formação, né, tipo, não só acadêmica, mas uma formação política, né, com base nos movimentos de mulheres negras brasileiras. Então, né, olho para as questões da diversidade muito pautada por inquietações e contribuições dos feminismos negros. Antes de estar nesse lugar na SP Cine, como gestora pública, eu tocava a mesma pauta a partir da presidência da APAN, que é a Associação de Profissionais do Audiovisual Negro, e ali, né, numa relação muito direta com a sociedade civil e com outras entidades representativas do setor, foi possível aprender muito sobre o tema na troca com os mais diversos profissionais das mais variadas funções no setor, de modo que, quando chego na SP Cine, com essa missão, né, tipo, para pensar as políticas de ações afirmativas a partir das políticas públicas, chego atravessada por essas duas experiências. Acho que é importante falar que o trabalho que a gente consolida na SP Cine nesse momento é um trabalho que nos é conhecido, né, tipo, ao longo dessa trajetória. Então, a SP Cine, como empresa pública de fomento ao cinema e ao audiovisual na cidade de São Paulo, ela não começa a pensar a política de ações afirmativas com a minha chegada na gestão. Ela já pensa, já reflete, já experimenta esse caminho
há um tempo e arrisco, inclusive, desde o seu nascedouro, até porque as entidades representativas do setor no Brasil têm fomentado isso e, particularmente, tive a possibilidade de contribuir outrora como integrante do comitê consultivo, representando a sociedade civil nos processos de debate e discussões das políticas de ações afirmativas para a cidade. Eu acho que é importante a gente entender que, diante das exposições dos colegas aqui, eu vou fazer uma apresentação de dados que tem uma peculiaridade, que a gente parte de uma realidade local, né, da realidade da cidade de São Paulo, embora São Paulo seja essa cidade, né, gigante e que guarda em si desafios, né, tão complexos quanto os desafios de outros países, né, tipo de fato. Então, assim, acho que pela dimensão continental do próprio Brasil, São Paulo ocupa aí um lugar que sintetiza um tanto dos problemas que a gente vivencia no país como um todo. De uma perspectiva geral, acho que é importante destacar também que estou refletindo esses dados e compartilhando a nossa metodologia de pensar a política de ações afirmativas numa realidade na qual onde a população brasileira ela é composta, né, em 53% de pessoas negras. E quando a gente olha, né, para dados divulgados pela Ancine, né, que é a Agência Nacional do Cinema Brasileiro, em 2016, a agência informa para a gente que de todo o recurso direcionado para a política do audiovisual no Brasil, um país composto por 53% da população por pessoas negras, apenas 2% de pessoas negras tiveram acesso a recursos públicos para a realização de suas narrativas ficcionais. Considerando que desses 2% de pessoas negras que acessaram esse recurso, 100% foram homens negros. Mulheres negras, elas não acessavam até aquele momento, né, e é o último dado que a agência informa para a gente, recursos públicos para fomento às suas narrativas ficcionais. Então, aqui a gente está olhando, no trabalho desenvolvido pela SPCine, a gente está olhando para as políticas de ações afirmativas, tanto do ponto de vista de como os conteúdos, eles se tornam, né, tipo, cada vez mais diversos, à medida que a gente incentiva e fortalece, né, uma equipe, né, e um ecossistema mais diverso para a proposição desses conteúdos, porque de maneira muito direta, né, para a realidade brasileira, isso está associado também à mobilidade social. Então, entender que a gente vive em um ecossistema aqui na qual as pessoas brancas e basicamente os homens brancos, eles são os chefes, né? Os donos das empresas são os chefes, os donos da estrutura, em última instância, são os gestores de recursos públicos e privados direcionados para o audiovisual. Então, a gente tem enfrentado a conversa, né, enfrentado o desafio de entender como é que se diversifica também a gestão dos recursos direcionados para a atividade audiovisual e como a política pública ela pode ser uma fomentadora, uma incentivadora dessa diversificação. Eu vou compartilhar aqui. Opa, vamos começar pelo início.
É isso, a SPCine é essa empresa, né, essa empresa pública de fomento ao cinema e audiovisual da cidade de São Paulo. Ela está vinculada à Secretaria de Cultura do município e temos aí no nosso DNA, né, o lançamento em 2019 do nosso plano de política de ações afirmativas, né, um plano direcionado aí para pensar todas as formas que a empresa poderia aplicar as políticas de ações afirmativas. Então, inicialmente, esse plano começa em 2019, aplicando a política no edital de baixo orçamento, e aí pensando um edital de produção de baixo orçamento, e trabalha com a metodologia da indução de pontuação. Então, basicamente, olhando para profissionais responsáveis pela equipe e olhando também para a composição do quadro societário das empresas proponentes nos nossos editais. E aí a gente conseguia pensar, a gente consegue pensar as duas dimensões, né? A dimensão da composição de equipe, que aí a gente consegue diversificar as equipes e, consequentemente, diversificar o conteúdo, e pensar a diversificação também da gestão do recurso a partir de um olhar para qual eram as empresas proponentes nesses editais, como se organiza o quadro societário dessas empresas, e aí para a gente era importante que o quadro societário fosse majoritariamente, né, composto por pelo menos uma pessoa negra. Olhando para o desenrolar, né, tipo, na linha do tempo das políticas afirmativas na SPCine, a gente tem um marco ali de 2016 a 2019, um trabalho aplicando o mecanismo de indução nos editais, né? Tipo, em 2019, a gente tem a consolidação dessa política, olhando ainda, né, para o resultado das induções, e aí o que a gente conseguiu constatar é que, trabalhando apenas com o método de indução, era possível garantir uma participação diversa nos pleitos, mas não necessariamente garantir que pessoas negras, indígenas, mães solos, pudessem chegar até o final do processo e se tornarem contemplados, né, durante ali todo o processo seletivo. Então, em 2021, a gente olha para a nossa política de ação afirmativa e trabalha com duas metodologias agregadas. Então, numa primeira fase das análises das nossas chamadas públicas, a gente trabalha com o mecanismo de indução, e ainda assim garante no certame o mecanismo da reserva de vagas, né, o reserva orçamentária. Então, no universo, né, do recurso disponível, X% daquele recurso precisa ser obrigatoriamente direcionado para produções, né, oriundos dos grupos que acabam sendo beneficiários das políticas de ações afirmativas. Os primeiros editais que foram possíveis, né, a gente aplicar essa conjunção das duas metodologias, foram os editais que chamamos aqui dos editais de projetos de amparo, e aí foram editais lançados ainda no curso da pandemia, o segundo ano ali da pandemia, em 2021, um edital de curtas, um edital de finalização de longas-metragens de baixo orçamento e um edital de núcleos criativos para o desenvolvimento de obras seriadas. A partir desses três chamamentos públicos, tivemos um investimento de 5 milhões de reais
dos quais 48 projetos, né, 49 projetos, para ser mais precisa, foram contemplados, né, tipo, desses 49 projetos, 75% dos recursos foram destinados a projetos pontuados com a política de ações afirmativas. E aí, dentre essas pontuações, conseguimos garantir, né, contemplação para os grupos de pessoas socialmente reconhecidas como negras, mulheres, pessoas trans, indígenas e pessoas com deficiência. Dos 70%, né, das vagas destinadas, né, ou do 70% do recurso destinado à política de ações afirmativas, tivemos aqui 18 curtas-metragens produzidos, com um investimento total de R$ 1.800.000, sempre em reais, 18 projetos de longas-metragens em finalização, né, totalizando um investimento de R$ 1.200.000, e 13 projetos de núcleos criativos, totalizando aí um investimento de R$ 2 milhões. Um outro elemento que para a gente é importante pensar na nossa metodologia é assim, a gente vai olhando para a nossa matriz de pontuação de indução, não só o aspecto racial, mas os aspectos da territorialidade, o aspecto de raça e de identidade de gênero acabam sendo preponderantes quando a gente observa aí os pertencimentos de proponentes e responsáveis e profissionais responsáveis pela criação. Olhando ainda para as intersecções de gênero, acaba sendo importante para a gente avaliar, um tanto, a condição de mãe solo e de pessoas com deficiência. Então, Leandro ia fazer uma pergunta? Vivian, temos 2 minutos. 2 minutos te quedan. Ok, sorry. Vou correr muito. Para além, né, desses aspectos, acho que é importante compartilhar com vocês um tanto da nossa matriz, né, a nossa matriz de pontuação, quando olhada para as questões ligadas à raça, né, os grupos de negros e indígenas recebem ali 4 pontos, quando a gente está falando de profissionais criativos, se proponentes 4 pontos, se profissionais criativos 3 pontos, pessoas brancas e amarelas 2 pontos para proponentes e 2 pontos para responsáveis criativos. Já na identidade de gênero, a gente tem, tanto para proponentes quanto para criadores artísticos, a indicação de 5 pontos, pessoas cis, responsáveis artísticos têm ali 2 pontos. Seguindo, para pensar a condição de mãe solo, se mãe solo, né, é acrescido de mais 1 ponto, se pessoa com deficiência, mais 1 ponto. Olhando especificamente para a análise dos conteúdos, acho que compartilhar a nossa experiência de aplicação do teste de Bechdel. Atualmente, 45 títulos, né, dos 147 filmes de ficção que foram analisados no catálogo da SP Cineplay, que é a nossa plataforma de streaming pública, 45 títulos passaram no teste, e o teste acaba sendo um outro parâmetro para a aplicação das nossas políticas de ações afirmativas. Deixa eu tentar fazer um compilado para ganhar um tempo. Eu acho que é importante compartilhar que temos um olhar no campo da formação também, aí pensando a formação ela de maneira expandida, então como contribuir com a formação de profissionais diversos, tanto com experiências
associadas à rede de instituições formativas nacionais quanto internacionais, para garantir que cada vez mais os profissionais diversos consigam entregar com qualidade aquilo que as nossas produções exigem. Por fim, acho que a nossa experiência com a nossa política de cash rebate, que também traz, né, em sua essência, a diversidade e as políticas de ações afirmativas como um parâmetro. Então, também no edital e no programa do cash rebate é importante se avaliar a presença, né, tipo de mulheres, pessoas negras, transgêneros, pessoas com deficiências, povos originários, né, em posições de comando, e isso garante aí, né, mais ponto a partir da metodologia de indução para que os projetos consigam acessar o recurso de cash rebate na cidade de São Paulo. Acho que um outro aspecto dessa que para a gente acaba sendo importante é como a questão com a sustentabilidade acaba sendo importante e aparece também na nossa política de cash rebate, porque cada vez mais pensar a diversidade também nos leva a pensar em sustentabilidade, em como cada vez mais a gente pensa meios e modos de produção, meios e modos de fazer e existir da atividade audiovisual, sempre em harmonia com os mais variados, diversos grupos e também o meio ambiente. Acho que é isso, Leandro. Eu tentei correr muito aqui no final, mas fico à disposição para tirar eventuais dúvidas. Muchas gracias, Vivian. Perdón a todos por tener que cumplir este rol antipático de correrlos con el tiempo, pero es necesario para poder dar paso a la siguiente mesa. Creo que las propuestas fueron interesantísimas, además están imbuidas de un espíritu propositivo muy interesante para todos aquellos que queremos seguir la temática de la diversidad en el audiovisual. Nos llevamos herramientas conceptuales y metodológicas para trabajar en este sentido, y además queda abierto el canal para los intercambios entre todos los que estamos acá, entre los que participan como espectadores y en cualquier otro que lo vea en YouTube en el futuro. Así que de mi parte, un agradecimiento enorme a todos y todas y a cada uno. Y seguimos en la continuidad de este evento. Los invito a quedarse en la siguiente mesa, que será la última del evento de esta jornada. La mesa se titula El audiovisual desde una perspectiva de género y la va a coordinar mi compañero Guillermo Saura. Muchas gracias a todos y todas y un abrazo grande.